Es una alegría que Dios nos regala de poder encontrarnos una vez más para compartir su palabra. Comenzamos Mensaje Celestial y en esta nueva semana quiero invitarte para que sea una nueva aventura, poder compartir el Evangelio de nuestro amado Señor que pueda ser de fortaleza para nuestra vida espiritual. Y tenemos por delante, Dios mediante, 7 días para meditar en la experiencia de un hombre que aparece allí en el libro Hechos de los Apóstoles. Hablaremos de la experiencia espiritual de un centurión romano llamado Cornelio. Y llamaremos de alguna manera el tema de esta semana Buscando conocer más de la verdad. Pero antes de introducirnos en la primera meditación, quiero que podamos hacer un pacto, un compromiso, de que si cada meditación llega a ser de bendición para tu vida, si tú crees que realmente Dios te habla a través de cada mensaje, te invito a que te puedas proponer el desafío de compartirlo cada día a por lo menos 5 personas. 5 personas que estén dentro de tus contactos, a través de tus redes sociales, a través de WhatsApp, que tú puedas compartir a esas personas. Sean amigos, conocidos, compañeros de trabajo, algún familiar, pero que Dios te pueda utilizar en esta semana para que seas de bendición compartiendo palabra de Dios. Y ahora leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nosotros vemos aquí en la introducción de la historia de Cornelio mucha información acerca de él. En primer lugar, nos habla acerca de cuál era su oficio, cuál era su ocupación, su trabajo. Él era un centurión, era un militar, una persona formada con autoridad. De hecho, era un líder porque era el centurión de una compañía de soldados romanos. Se da hasta el nombre de aquella compañía llamada la Italiana. Pero lo importante, lo interesante es lo que dice en el versículo 2, porque aparte de mostrarnos cuál era su oficio, su trabajo, nos muestra en el versículo 2 que era un hombre con principios y con valores espirituales. Era un hombre que estaba sujeto a Dios, era un hombre que estaba conociendo al Dios de Israel. De hecho, como romano, no adoraba a los dioses de su nación, de su cultura, sino que había aceptado al Dios de los hebreos. Para ser más específicos, el Dios que los hebreos debían predicar, pero que en realidad era el Dios de todos, porque era el creador de toda la humanidad. Y en el tiempo de este centurión romano era el Dios que los cristianos estaban proclamando. Los cristianos que ya eran judíos, gentiles, de diferentes naciones, que habían aceptado a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y aunque este soldado romano, este centurión, no conocía, como veremos más adelante en la historia, no conocía a ese Dios, no obstante, lo que había escuchado de él, lo había aplicado en su vida. Y ante esta actitud, ante esta disposición, Dios iba a permitir que mayores verdades le sean reveladas a Cornelio. Pero volviendo al versículo 2, aunque este hombre, este centurión romano, no tenía quizás un conocimiento doctrinal como tenían muchos cristianos o muchos judíos, no obstante, allí en este versículo 2 dice que era piadoso, temeroso de Dios, dispuesto a ayudar a su prójimo, hacía limosnas y dice que oraba a Dios siempre. Y esto nos demuestra de que no es la doctrina, la teología lo que nos define como verdaderos hijos de Dios, sino es nuestra actitud para relacionarnos con Él. No estoy diciendo de que las enseñanzas no tengan un lugar en nuestro crecimiento y nuestro conocimiento espiritual. Lo que estoy diciendo de que lo que es esencial es cómo nosotros recibimos los valores y los principios del reino de los cielos y lo aplicamos, lo vivenciamos en nuestra vida. En definitiva, ¿de qué nos serviría conocer tanta doctrina si finalmente hay un corazón endurecido, donde no hay piedad, donde no hay temor de Dios, donde no hay disposición a ayudar a los necesitados? Y aún se dice más de Cornelio, que también era un hombre que guiaba a su casa
para que también su familia pudiera tener una experiencia, una relación con el único Dios verdadero. Pero quizás para ser un poquito más definidos, yo quiero que nos centremos en ese versículo 2 en dos aspectos. Primeramente, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y ese temor de Dios, no temor de miedo, el temor de la reverencia, el temor del respeto, el temor del reconocimiento de cuál es el único Dios, lo llevaba a buscar a Dios en oración cada día. Allí dice que oraba a Dios siempre, y esto implica de que Cornelio experimentaba una comunión, una comunicación con el Dios del cielo. Y en este día, al comenzar esta historia, quiero que nos podamos quedar con esta idea, con estos pensamientos de la palabra de nuestro Dios, que este Cornelio era un hombre temeroso de Dios, y ese temor de Dios lo llevaba a orar siempre. Y tal pensamiento lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Allí nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De esta manera podemos concluir que si tú quieres, mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios pueda oírte, que Dios pueda escuchar lo que hay en tu corazón, entonces aprende lo que significa el temor de Dios. Aprende a tener a Dios por sobre todas las cosas, con respeto, con reverencia y con reconocimiento de que Él es tu creador, aquel que te ama, aquel que te cuida y que está dispuesto a escucharte cada día.